Buenas tardes, economista Vinuesa, compañeros, público en general de YouTube. El anterior video ya les estuve hablando sobre los comandos básicos en Access. En este caso, ya tenemos cargada la base de datos Pelican. Bueno, les voy a hablar un poco sobre cómo tendríamos que utilizar las funciones de suma, resta, mínimo, máximo. Ya, para poder comenzar, ya tenemos abierto nuestra pista SQL. Ponemos primero select. En este caso vamos a ver el máximo. ¿Cómo sería el máximo? Vamos a utilizar de fecha de facturación y las ventas netas. Ponemos base punto fecha facturación. Vamos a utilizar la función máximo. Ponemos max. Abrimos un paréntesis. Ponemos base punto ventas netas. Cerramos el corchete, cerramos el paréntesis. Aquí tenemos que ser un poco cuidadosos con el lenguaje SQL, ya que un pequeño error podría no ejecutarse. Ya ponemos, en este caso vamos a poner as, el cual nos permite renombrar las columnas si lo utilizamos en la cláusula select, o renombrar tablas si lo utilizamos en la cláusula from. Ponemos as y pondríamos otro corchete y ponemos max de ventas, o sea que nos pedirá el máximo de las ventas netas. Ponemos from el campo base. Vamos a utilizar un comando adicional que en este caso sería group by, el cual unida a un select permite agrupar filas según las columnas que se indiquen como parámetros. Ya, entonces podríamos group by y pondríamos por último así punto fecha facturación punto y coma, y vamos y ejecutamos. Como podemos ver, aquí nos sale el máximo de cada fecha de las ventas netas. Como podemos ver, el 25 de noviembre se vendió 160 con 40 centavos. Serían los máximos, o sea, la venta más alta en cuestión de esos días. Ya, otro ejemplo podríamos hacer con la función mínimo, el cual sería el mismo, sino que pondríamos otra función. En este caso pondríamos min, que sería la abreviatura de mínima, y ejecutamos. Aquí nos sale la venta más baja en cuestión del día en concreto. Como podemos ver, el 25, en este caso hubo una venta de 22.50, que sería la más baja. Ya, otro ejemplo que podríamos utilizar sería con la función suma. Ponemos aquí vista SQL, ponemos la función suma, vamos a utilizar. Ya.
aquí igual haríamos un pequeño cambio. Suma. Y en vez de min ponemos suma. Y ejecutamos. Aquí dice que la función suma no nos agarra. Entonces estaría mal puesto la función suma. Sería sum. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado, ya que un pequeño error en el lenguaje de programación no se nos podría ejecutar. Mira, aquí tenemos la suma total de cada fecha, que tenemos desde el 25 al 29. Podemos ver la venta neta del 25 de noviembre, del 26, que fue en este caso 908, con 59 centavos. Otro ejemplo que podríamos utilizar es la función suma, pero vamos a probar con otro tipo de campo. Vamos a utilizar con tipo de cliente. Vamos aquí, vista SQL. Para no confundirnos, borraríamos esta y empezaríamos desde cero para poder hacerlo de mejor manera. Ponemos igualmente base del campo base. Vamos a utilizar en este caso, como mencioné, cliente, que en este caso el cliente 2 nos sale que si es un cliente regular o solamente por promoción. Ya vamos a poner cliente. Ponemos la función, que en este caso vamos a utilizar la función suma. Tenemos un paréntesis, ponemos cam base. Punto, van a utilizar las ventas netas. Ventas netas y cerramos el corchete. Utilizamos as. Sum de ventas netas y cerramos. Abajo utilizamos from del campo base. Utilizamos igualmente group by base punto cliente 2. Aquí vamos a utilizar otro tipo de función. En este caso vamos a utilizar la función having. Bueno, having es una cláusula similar a where. Pero bueno, refiriéndonos a where, sería que selecciona los registros de la tabla que se van a actualizar. Y having hace más o menos la misma función, pero en vez de afectar a las filas de la tabla, afecta a los grupos obtenidos. Entonces pondríamos acá abajo having. Y en este caso abriríamos 3 corchetes. Ya ponemos primero la base punto cliente 2 y utilizaríamos que necesitamos solamente del cliente regular. Nos faltó regular. Y cerramos. Aquí nos faltó cerrar y aquí cerramos. Y punto y coma. Vamos a diseño consulta y podemos ejecutar. Aquí nos sale un error de sintaxis en la expresión de consulta suma. Al parecer aquí tenemos un pequeño error. Vamos a verificar cuál es el error. Base, ponemos cliente. Utilizamos suma. Aquí ya encontramos el error. No cerramos el corchete. Ejecutamos. Dice que cliente no le tenemos especificada. A ver, aquí tuvo un error.
Como les mencionaba, un pequeño error en el lenguaje de programación en Access no nos ejecuta. Ya, como podemos ver, el cliente 2 y la suma de las ventas netas. Tenemos el cliente regular. Un cliente regular tuvo unas ventas netas de 1.859,75 centavos. Esto no quiere decir que todos los clientes que han sido regulares, en suma de todos, la empresa tuvo estas ventas netas. Bueno, esto sería todo por mi parte sobre las funciones de suma, máximo, mínimo y sobre utilizar un campo en específico, como podemos ver en regular. Espero que sea de mucha ayuda y muchas gracias.